Bien. Vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa de Excel. Yo, por ejemplo, lo tengo mi acceso directo a mi escritorio. Ya saben que esa es una forma. Otra forma es ingresando en el botón inicio. ¿Ok? Entonces yo lo voy a abrir desde acá. Y vamos a abrir un libro en blanco. Recordemos que en la clase anterior les dije que dentro de un libro nosotros podíamos guardar distintas hojas y esas hojas pueden contener distintos documentos a la vez. ¿Ok? La clase pasada, para recordar un poquito, hemos visto un poco de cómo le podemos poner los formatos o cambiarles el estilo de letra, el color de letra, el color de relleno, las líneas, combinar nuestras celdas en nuestras tablas, ¿no? Hemos visto que cómo podemos nosotros alinear nuestro texto dentro de la celda, cómo podemos hacer más anchas nuestras columnas o más grandes nuestras filas también. Hemos visto que podemos ajustar nuestro texto para que alcance todo el texto en un solo recuadro, ¿no? En 2 o en 3 líneas, dependiendo del tamaño del texto. Hemos hablado de la configuración de nuestra hoja para impresión. También hemos visto los márgenes, la orientación que la podemos cambiar en Excel, en horizontal, en vertical, y le podemos cambiar el tamaño. Hemos hablado sobre el insertar formas, el insertar imágenes, el insertar un esmarar en Excel, que también se puede, el insertar la tabla y en insertar los gráficos, que son los que más utilizamos en Excel, para lo que mayormente se utiliza cuando se realiza una tabla, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que son fórmulas. Por ejemplo, yo acá tengo algunas funciones. Tengo algunas funciones aquí. Por ejemplo, tengo algunos ejercicios de la función suma. Ahí está. Algunos ejercicios de función promedio. Para hacerlo, función producto, función máximo, función mínimo. Vamos a ver función contar y función contar.c. ¿Ok? La función suma, pues nos va a servir para lo más sencillo que tenemos, que es para sumar cantidades. Ustedes han podido ver que en Excel también existe la opción de sumatoria, ¿no? Entonces, de repente, yo tengo 5 valores, tengo 10, en la otra tengo 15, tengo 20, tengo 25, tengo 48, ahí están 5 valores. Y yo quiero sumarlo. Entonces, muchos hacen esto, seleccionan, le dan clic en sumatoria y obtienen el valor aquí, ¿no? Y acá está la función ya especificada, que es la función suma, ¿no? Esta es una manera esta es una manera muy rápida de utilizar la función suma. Algunos pues prefieren poner la función o escribir la función tal cual, que en este caso sería igual, la sintaxis de la función sería igual suma, entre paréntesis, pues tendríamos que poner el rango que queremos sumar. En este caso sumaríamos desde la celda C2, ya ese es el nombre de la celda C2, esta es, hasta la celda C6, que está en la misma columna 6 y en la fila 6, ¿no? Está en la columna C en la fila 6. Entonces, pero ¿cómo yo pongo el hasta? El hasta en Excel la representa 2 puntitos, ¿ya? Entonces pongo C6. Cierro paréntesis y presiono mi tecla Enter. Ustedes pueden observar que es lo mismo, tiene la misma sintaxis a la que yo saqué utilizando la sumatoria que encuentro en la parte superior, ¿no? Esta es una sumatoria. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder calcular sumas, calcular la suma, ¿no? Pero, por ejemplo,
Si me dicen, solo calcúlame la suma de algunas celdas. Para eso yo tendría que tener seleccionado solo algunas celdas y aplicar la sumatoria, ¿no? De repente aquí me puede ser más factible escribir la función suma como está su sintaxis, que sería igual suma. Por ejemplo, me dicen que sume la celda C2, la celda C4 y la celda C6, por ejemplo. Entonces yo voy a poner igual suma, entre paréntesis, voy a escribir C2, que es la primera celda. Luego de eso voy a escribir punto y coma, que en Excel me va a representar como si fuera un I, ¿ya? Como si yo fuera a sumar la celda C2 y la celda C4, otra vez pongo punto y coma, y la celda C6, ¿no? Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, de esa manera yo también puedo realizar las sumas escogiendo solo algunas celdas, no todas, sino algunas, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar el día de hoy. Estos han sido algunos pequeños ejemplos. Ahora yo voy a hacer la tabla que está en esta hoja de Word, en esta tabla. Y voy a calcular lo que me pide, que calcule el total de las ventas, que calcule el total de cantidad, que calcule solo las sumas de estas celdas y que sume las celdas, las que están acá, con rango especificado. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo esto un poquito más grande. Ahí está. En Excel vamos a hacer este ejercicio. Pueden ir haciéndolo también a la vez que yo lo voy a realizar. Voy a hacerlo yo un poquito pequeño esto para poder visualizar los dos. Ahí está. Voy a visualizar mi Excel también. De la misma forma para que alcance en la misma pantalla y ustedes puedan ver cómo voy escribiendo. ¿Ya? Entonces, en mi primera celda va a ir fecha. Ustedes pueden ver que la tabla también tiene un formato, un color de relleno, un color de texto, un tipo de letra. Ustedes pueden ver que así nosotros vayamos a utilizar cualquier función, nuestra tabla puede tener todos esos formatos, ¿ya? Entonces acá va vendedor, acá va a venir producto, acá va a venir cantidad, acá viene cantidad, acá viene costo unitario y acá viene ventas. ¿Ok? Entonces, recordemos que podemos hacer más ancha nuestra columna. Esto lo voy a hacer un poquito más grande porque va escrito 4 de enero del 2016, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Va a jalar 2, 4, 6, 8, 9 iguales. Miren, acá he empezado a aumentar los números, pero yo no quiero que aumente, entonces voy a darle clic donde dice copiar celdas para que todas tengan el mismo valor, ¿no? Acá vendría vendedor, voy a escribir lo que dice mi tabla, mi ejercicio. Miguel es lo mismo en 4 celdas, ahí está. Luego viene Juan, que también es lo mismo en 4 celdas. Y luego viene Liliana. ¿No? Entonces aquí, en producto, vamos a poner lavadora, estufa, microondas, refrigerador,
refrigerador, lavadora, estufa, microondas, refrigerador, lavadora. En cantidad va a ir 11, 6, 10, 5, 7, 8, 9, 1, 2. Luego viene costos. En costos, acá viene costos unitarios. Ustedes pueden ver que en la práctica tengo yo un signo de dólar delante. Si ese signo de dólar yo lo coloco con mi teclado, me va a aparecer como que este número es un texto, ¿ya? Y no me lo va a poder sumar. Y yo lo que necesito es que me sume para poder utilizar la función suma. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es solo escribir el número 6,000, como está, 4,200. Una vez que termino de escribir, les voy a enseñar cómo ponemos el signo de dólar a toda esa columna, ¿ok? Entonces, escriban nada más el número tal cual está. No le pongan ni el .00, no le pongan la coma, porque la coma también lo va a hacer aparecer como si fuera un texto. Ahí está. Y el último, que es de ventas, sería así, 25,200, 28,000, 39,000, 42,000, 33,600, 25,200, 7,800, 12,000. ¿Ya? Entonces hasta allí yo tengo lo que me dice en mi ejercicio. Voy a hacerlo este más grande. Ya está. Ahora, ustedes les dije que en la parte de costos unitarios tenía un signo de dólar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar ya todos los datos y nos vamos a la opción de generar. ¿Ya? En la cabecita de flecha y vamos a escoger la opción más formatos de número. Aquí vamos a escoger la opción que dice moneda. ¿Ok? Y donde dice símbolo, en la cabecita de flecha, voy a escoger el símbolo de dólar. Entonces vamos a escoger aquí. A ver, es el símbolo de dólar. Exacto. Ahí está, con el símbolo de dólar. ¿Ya? Igual lo vamos a escoger acá. Y miren, así nos va a mostrar nuestra imagen. ¿Por qué nos va a mostrar así con una coma y con el puntito? Porque tiene posición de decimales de 2 decimales. Si nosotros no quisiéramos que tenga decimales, pues simplemente le vamos quitando y se irá quitando en la muestra también. ¿Ok? Pero como en nuestra muestra, en nuestra práctica tiene el .00, lo dejamos como nos aparece. Presionamos aceptar y aquí tenemos. ¿Ya? Ustedes pueden ver que yo no puse en ningún momento el signo de dólar con mi teclado. Todo está puesto nada más con el formato de Excel que lo acabo de poner. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, le voy a cambiar el tipo de letra a mi texto. Ya sabemos que tenemos que seleccionar nuestra tabla para luego poder compartir, cambiarle el tipo de letra, perdón. Tenemos aquí. Puedo hacer un poquito más grande para que se pueda visualizar bien la tabla. Los encabezados,
Usualmente siempre lo ponemos de negrita y se centra. En la práctica tiene un color, un tono celeste, que le podemos poner el tono celeste. Inclusive le podemos poner todos los bordes. ¿Ya? Recuerden que en esta ventanita son los bordes y podemos nosotros escoger todos los bordes para que tengan nuestra práctica. Ahora, vamos a calcular lo que nos dice en la práctica en el primer ejercicio. Nos dice calcular el total de ventas, calcular total de cantidad y nos va a pedir que suma las celdas en la letra F, este rango de celdas y este otro rango de celdas. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar primero el total de ventas. Acá estamos, vamos a sumar acá abajo. Total de ventas. Total de ventas es esto, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar la sumatoria, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que seleccionar el rango de todas las ventas. En este caso, tengo solo 9, 2, 4, 6, 8, 9 ventas y voy a presionar en sumatoria que me aparece y me muestra el valor, ¿no? De repente, si yo lo hubiese tenido por acá, total de ventas, entonces de repente tenía que utilizar mi función igual suma, porque voy a realizar una sumatoria, y podía escribir el rango desde F3, 2 puntos, hasta F11, ¿no? F11, y cerraba paréntesis. Y me iba a mostrar el mismo valor. O de repente, solo hacía igual suma, entre paréntesis, selecciono el rango que quiero sumar. O selecciono toda la columna que voy a sumar, ¿no? Que se me va a escribir igual como yo le escribí hace un momento. F3, 2 puntos, F11. Cierro paréntesis, enter, y me va a calcular también el valor. ¿Ok? Entonces también me pide el total de cantidad. El total de cantidad es igual. Voy a seleccionar. Puedo utilizar mi sumatoria y me va a salir allí. O puedo escribir la función. Total de cantidad, entonces puedo escribir la función. Igual suma, entre paréntesis, voy a seleccionar, ¿no? El rango y cierro paréntesis. Cuando nosotros queramos escribir la función, sea la función suma o sea la función que sea en Excel, no debemos de olvidarnos que siempre va el signo de igual, ¿ya? Para escribir cualquier función siempre va el signo de igual delante del nombre de la función. Ya, eso sí, no debemos de olvidarnos jamás. Entonces, voy a calcular la suma de las celdas F9, F12 y F14. Voy a calcular esta suma, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, lo voy a poner ajuste de texto. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a hacer igual suma, entre paréntesis, voy a elegir la celda F9. Puedo seleccionarla, F9. ¿Ya? Voy a poner punto y coma. Voy a seleccionar la celda F12. Vamos a escoger la F12. Voy a poner punto y coma. Y voy a seleccionar la celda F14. Ahí está. Cierro paréntesis. Voy a presionar Enter. Y me está dando el valor de la suma de esas celdas. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera algún dato en la celda F14, entonces también me sumaría el dato de mi celda F14. Pero, por ejemplo, si yo lo pongo 10, ustedes van a ver que el valor de la sumatoria varía. ¿Ok? Pero como yo no tengo ningún valor, entonces se queda así.
Si yo no tuviera esta sumatoria, pues tampoco me sumaría este valor tan grande, ¿no? Bien, entonces, de esa manera nosotros escogemos solo algunas celdas para sumar, que también lo podemos hacer. Y también podemos hacer con pequeños rangos. Aquí hay, por ejemplo, que sume las celdas desde la F7 hasta la F9 y está la comita que sume o el punto y coma desde la F13 hasta la F15. ¿Ya? Entonces, también podemos sumar utilizando pequeños rangos. Entonces, vamos a calcular acá esta suma. Entonces, ¿cómo sería? Igual, sería igual suma, entre paréntesis, vendría desde la F7, F7, F8 y F9, punto y coma, desde la F7 hasta la F9, punto y coma, y desde la F13, F14 y F15, ¿no? Y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahí está. Si tuviera algún valor en mis celdas F, desde la F13, perdón, desde la F13 hasta la F15, entonces mi valor de sumatoria pues sería un poco mayor. Pero como no lo tengo, todo caso se queda simplemente sumando el primer rango, que es desde la F7 hasta la F9. Por eso también me sale esta cosita verdecita en la esquinita, porque en el segundo rango no hay valores que yo esté agregando. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros utilizamos la función suma. Pueden ver que no es difícil, es la función más fácil que podemos encontrar en Excel, ¿ya? Y con la que mayormente trabajamos, o con la que mayormente se trabaja. Por ejemplo, aquí también en este ejercicio tenemos algo muy parecido. Aquí está, pueden ver. Es una tabla que tiene cantidades, precios. Igual, miren acá, nosotros tenemos para agregar el signo de dólar y acá ya no solo con 2 decimales, sino con 3 decimales. A ver, voy a ver si lo hago rapidito para que puedan ver nuevamente lo de los decimales. Voy a hacerlo en otra hoja y acá voy a empezar. País, máquina, vendedor, mes, cantidad, precio unitario, y ahí estamos. Entonces, acá viene Australia, Estados Unidos son 2, de ahí viene Brasil, viene nuevamente Brasil, viene Estados Unidos, viene China, viene Australia, viene Brasil, Brasil y Brasil. Ahí está. En maquinaria viene el tractor. Tenemos cosechadora. Tenemos tractor. Cosechadora. Fertilizadora. Nuevamente fertilizadora. Enfardadora. Nuevamente enfardadora. Sembradora. Tractor.
sembradora, sembradora. Uy, me parece que puse una de más. A ver, tractor, cosecha, cosechadora, fertilizadora, fertilizadora, enfardadora. Acá hay una de más. Acá es sembradora. Acá es tractor. Acá es sembradora. Sembradora y el último es fertilizadora. Ahí está. Confundí por hacerlo rápido. Vendedor López a Larus. Salinas. Soriano. Peña. Salinas. Juan. López. No puse López. Soriano. Larus. Salinas. Mes, enero, febrero, marzo, enero, nuevamente, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, enero, febrero y marzo. En las cantidades, 2, 7, 2, 4, 9, 4, 20, 10, 11, 3, 9, 2. Y en el precio unitario, ustedes pueden ver que acá está el signo de dólar, punto y el 3 ceros, ¿ya? Entonces, yo solo voy a escribir el valor entero de esta parte. Voy a escribir aquí 18, 65, 18, 65. Acá, como me está dando con decimales, voy a escribirlo tal cual está, 49.670. Van a ver que se me va a recortar un 0. Igual acá, 49.670. 19, 19, 18, 19, 19. Y por último, 49.670. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer para convertir esta parte con signo de dólar es simplemente seleccionar. Nos vamos a la opción de general en la cabecita de flecha y escogemos la opción más formatos de número. Nos vamos a la opción moneda. En símbolo vamos a escoger el símbolo de dólar. Ya, vamos a escogerlo. Aquí está el dólar. Y en decimales, posición de decimales, ya no vamos a tener 2, sino en este caso vamos a tener 3. Y aceptamos. Y ahí pueden ver que está tal cual se les mostraba en la práctica. ¿Ok? Simplemente yo estaba utilizando los valores enteros y luego ya lo convertía a decimales con la opción de moneda. Luego igual pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño, si es que lo necesitan, el color también, ¿no? En este caso yo cambiando el tipo de letra, se me hizo mucho más grande toda la tabla también. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos y podemos calcular ahora sí lo que nos pide nuestro ejercicio, que es calcular la totalidad de precio unitario y calcular estos rangos de celdas, ¿no? Entonces vamos a calcular el total de precio unitario, lo podemos hacer con la sumatoria. Entonces seleccionamos y damos clic en sumatoria. Ahí está.
nos aparece el valor, el total. Podemos calcularlo, ya sabemos, escribiendo la función, un total de 20 precio unitario. Ahí está. Entonces sabemos que es igual suma, entre paréntesis, podemos seleccionar los valores y cerramos paréntesis, ¿no? Es la forma más sencilla de calcular la función. Y tenemos los mismos valores. Así utilicemos la sumatoria, vamos a tener los mismos valores. Nos pide calcular las celdas F3, F9 y F13. Vamos a calcular esas celdas en específico. Entonces vamos a poner igual suma, entre paréntesis, F3 y punto y coma, F9 y punto y coma, F13. Cierro paréntesis, que son los únicos tres valores, y presiono Enter. Y nos pide por último calcular la suma de las celdas desde la F4 hasta la F7 y desde la F10 hasta la F13. Entonces, vamos a calcular eso. Igual suma, entre paréntesis, voy a calcular desde la F4 hasta los dos puntos, la F7. Miren, se me marca los valores que voy a calcular. Y desde la F10 hasta la F13. También se marca de otro color los otros valores que voy a calcular. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y obtengo la sumatoria, inclusive hasta con el mismo tipo de número, ¿no? Que es moneda en este caso. Porque está con dólar, con el signo dólar y con los decimales, con los 3 decimales que nosotros le habíamos puesto. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar la función suma. Ya tenemos dos ejercicios resueltos con nuestra función suma. Función suma. Ahí está. Un ejercicio y acá tenemos el otro. ¿Ok? Sabemos que nosotros podemos cambiarle las etiquetas a nuestras hojas también. Bien, la siguiente función es la función promedio. Si aquí hay algunos que son docentes, pues esta función promedio les va a servir mucho para lo que son, o de repente la utilizan mucho para lo que son sus calificativos finales de bimestre, de unidad o de trimestre, dependiendo de cómo evalúan, ¿no? Sabemos que el promedio que nos calcula es como si fuera la media, ¿no? Es como si fuera la media en matemática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el alumno X y tiene las siguientes notas, de repente tiene un 18, tiene un 20, tiene un 10, tiene un 14 y tiene un 11, ¿no? Y necesito saber su promedio, su puntaje final. De repente esos son notas de un bimestre. Entonces, para eso está la función promedio. Recordemos que toda función en Excel empieza por el signo igual. Entonces, igual, y voy a escribir la palabra promedio. Ustedes ven que conforme yo voy escribiendo me aparecen una serie de fórmulas debajo. Son las demás fórmulas que existen en Excel, ¿ya? Así que ustedes pueden limitarse a las que vayan conociendo o a las que les voy mostrando. Tenemos igual promedio y abrimos el paréntesis. En ese paréntesis nosotros vamos a poner el rango que queremos que calcule el promedio. En este caso, si quiero que calcule de las 5 notas que tengo, pues o selecciono o escribo el nombre de la primera celda que sería B1 y de la última celda que sería B1, F1, perdón, ¿no? Entonces pongo igual promedio entre paréntesis B1,
2 puntos, que es el hasta F1. Ya tengo seleccionado mi rango, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, de esta manera yo ya tengo calculado el promedio. ¿Ok? Ya tengo calculado el promedio que va a obtener mi estudiante. De repente tienen una serie de notas, una lista de alumnos, una serie de calificativos y quieren calcular los promedios, pues aquí los tienen. Y simplemente si es que quisieran o variara su calificativo, de repente no saca un 14 sino un 8, pues lo podemos cambiar y también va a cambiar automáticamente en esta parte. ¿Ya? Entonces, este es más o menos un ejemplo de cómo trabaja la función promedio. Entonces, tenemos aquí, yo les tengo 2 ejercicios de promedios también para poder trabajarlo. Acá está, promedio de edades. Vamos a calcular estas edades y vamos a calcular aquí el promedio de esta tabla en los espacios en blanco. ¿Ya? Vamos a utilizar la misma función promedio. Aquí les voy a enseñar en esta parte cómo copiar la misma función promedio para todos y no estar escribiéndola en cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer primero esta función. Aquí está, entonces voy a empezar con esta función. Voy a empezar a escribir mi tabla. Género, nombre, apellidos, edad. Ok, y tenemos acá femenino, masculino. Acá también viene masculino, femenino y femenino. Acá viene Alba, Alejandro, Andrés, Daniel, Carmen, Catalina. En apellidos, Torres, Soriano, Solano, Silva, Segura. En edad, 51, 50, 49, 49, 48. Ahí está. Y ahora sí voy a calcular lo que son los promedios de las edades. ¿Ok? Para que se vea un poquito más bonito, voy a cambiarle el tipo de letra. Ahí está. Entonces, vamos a calcular el promedio de las edades de nuestra tabla. ¿Ok? Voy a poner en una tabla y lo voy a centrar. Ahí está. Entonces, voy a calcular el promedio. Ahí está. Voy a calcular el promedio de las edades. Para calcular el promedio, recordemos, igual, luego escribimos la función promedio. Entre paréntesis, podemos simplemente seleccionar el rango que queremos utilizar. Cerramos paréntesis, enter, y tenemos el promedio de las edades. ¿Ya? Entonces, de esta manera tan sencilla utilizamos para calcular el promedio de las edades en esta tabla. Ahora, en nuestro siguiente ejercicio, en este otro ejercicio que tenemos aquí, acá está, vamos a calcular promedios de manera horizontal y promedios de manera vertical. Ya, entonces voy a escribir, por ejemplo, acá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y luego viene el promedio. ¿Ya?
Y aquí viene Lima, Arequipa, viene Piura, viene Trujillo, Tacna, Chiclayo y Promedio. Acá viene 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y lo mismo viene para los otros meses. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente jalar lo mismo hasta mayo. Miren, estoy llenando mi tabla de manera más rápida. Ahí está. Estoy jalando lo mismo para las otras celdas, porque tienen los mismos valores para no estar escribiendo uno a uno. ¿Ok? Entonces ya tengo los datos de mi tabla. Ahora sí, ya los tengo todos completos. Le voy a poner todos los bordes a mi tabla para que se diferencien, se puedan separar. Ahí están todos los valores. Los meses y el promedio van a estar centrados igual que aquí, en negrita y centrados. ¿Ya está? Entonces voy a calcular el promedio. Primero voy a calcular el promedio de Lima. Nosotros acá podemos ver que tienen 10, 10, 10, entonces se supone que el promedio va a ser 10. El chiste sería si es que esto fuera diferente, si habría alguna variación, ¿no? Entonces voy a poner igual promedio. Entre paréntesis, pues voy a seleccionar simplemente los valores que tengo y cierro paréntesis y presiono ahí. Si acá fuera un 58, si acá fuera un 36, entonces ustedes van a poder ver que esto va a variar, ¿no? Entonces puedo dejarlos el cual está, porque esto varía de manera automática. Ya tengo aquí yo mi función promedio. Y tengo que hacerla para esta, y así hasta Chiclayo. ¿Qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es desde la esquinita de color verde voy a jalar para todos. ¿Ya? Aquí está. Aquí voy a jalar para todos. Y todos tienen la función promedio dependiendo sus celdas. Ustedes pueden ver que es de una manera mucho más rápida la que he hecho. ¿Por qué me sale aquí una especie de error? Porque en esta parte no hay datos, no hay nada. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer lo mismo. Igual promedio. Entre paréntesis, voy a seleccionar mi rango que quiero sacar el promedio. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y está. Pueden ver que ya se borró el signo de error. Quiero que todos tengan igual. Realizo lo mismo, sino que ahora lo hago de manera horizontal y me aparece, ¿no? Entonces ahí están mis promedios. Pueden verificar uno tras otro que los promedios están de manera correcta, ¿no? Si variamos cualquier número en alguna de las partes, entonces nuestras tablas, nuestros datos van a variar. ¿Ya? Estos datos van a poder variar. Ahí está. Ya no van a ser los mismos. Inclusive algunos van a salir hasta con decimales. ¿Ya? Entonces, el promedio, nosotros, estas funciones, de repente si lo utilizan, si son docentes para un registro de notas, pues esto de repente les va a servir para no solo un bimestre, sino para que lo utilicen otros bimestres. ¿Ok? Entonces, aquí hemos trabajado función promedio. Ya el primer ejercicio y acá hemos trabajado promedio. Segundo ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar con la función producto. Ya. De repente, esta función producto no la van a utilizar mucho si es que son docentes, pero sí es importante que la conozcan
Como en matemática, si habrán escuchado producto, pues es la multiplicación, ¿no? Acá en la función también es la multiplicación que vamos a tener, ¿ok? Entonces, es una función muy sencilla que nos va a permitir calcular de repente importes totales, si es que tenemos cierta cantidad de unidades a un precio, entonces todo eso nos va a permitir. En el primer ejercicio solo nos está pidiendo calcular el total de cada marca de autos, por ejemplo, y en el segundo ejercicio sí nos está pidiendo utilizar dos funciones. La función producto, que nos va a permitir calcular el importe de cada producto, y la función suma, que nos va a permitir calcular el total de importes, ¿ya? El total de todos los productos. Entonces, la función producto muchas veces viene asociada con otra función. No la utilizamos simplemente la función solita, ¿ya? Sino que la utilizamos para luego utilizarla con otra función. En este caso, puede ser con la función suma, como en el ejercicio, en el ejemplo que les voy a poner ahora. Bien, entonces voy a empezar con la primera tabla. Ahí está. Voy a abrir una nueva hoja. Uy, se me fue mucho. Una nueva hoja. Aquí está. Y voy a escribir, ¿no? Estas son marcas de autos. Voy a poner solo la tabla, no le voy a hacer el encabezado. Precio y total. Ahí está. Acá tenemos la marca Cura. Alfa Romero. Audi. BMW. Poplar. Ahí están. 5, 7, 2, 9, 6. 469, 66, 22, 34, 135. Entonces tenemos que calcular el total, ¿ya? Vamos a calcular el total utilizando la función producto. Aquí está. Vamos a ponerle todos los bordes y ya está. Entonces voy a calcular el total utilizando la función producto. Para iniciar toda función tengo que iniciar con el igual, nunca se olviden, igual producto, voy a poner mi función. Entre paréntesis solo voy a seleccionar estas dos celditas. Cierro paréntesis, presiono Enter. ¿No? Entonces ese es el precio total que se va a pagar por 5 autos marca Acura, por ejemplo, ¿no? No quiero hacer lo mismo para cada uno. Recuerden del cuadradito verde hacia abajo, copiamos la función. ¿Ya? Todos tienen la función producto respetando sus celdas. ¿No? Acá va a ser para BMW, por ejemplo, va a sacar el producto de la celda B7 y la celda C7. ¿No? Ahí está. Entonces, de esa manera se utiliza la función producto en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, aquí está, vamos a bajar. Ahí está. En el segundo ejercicio voy a tener que utilizar la función producto para calcular el importe y luego la función suma para calcular el total. ¿Ok? Entonces acá voy a poner nombre, unidades, precio, importe. Importe, acá está. Producto 1. Y puedo bajar hasta el producto 10. Recuerden que en Excel nos permite, ahí está, producto 10.
¿ya? Serie de relleno, recuerden. ¿Ya? Como tiene el mismo nombre, sino que solo aumentan los números, podemos utilizar serie de relleno. Y acá viene 6. Si le pongo el punto 00, se me va a poner en 6. Luego agregamos los decimales. 12, 6, 8, 9, 15, 6, 11, 6 y 7. Y en precio, igual, solo los números enteros, luego agrego los decimales. 156, 133, 187, 150, 174. Acá hay 187. 174, 176, 123, 138, 177, 127. Ya está. Y voy a calcular el total. Ya está. Ya tengo realizada mi tabla. Voy a cambiarle aquí el tipo de letra. Le pongo siempre esta porque es la más grandecita. Y para que se pueda ver bien y apreciar la tabla. Ya, entonces aquí todos los bordes vamos a ponerle centrado y negrita. Aquí, estas dos columnas deben de tener decimales, inclusive hasta el importe debe de tener decimales. Seleccionamos todas y nos vamos, recuerden, al grupo número y vamos a agregar o aumentar decimales. Estas tienen 2 decimales, entonces voy a darle clic 2 veces. De esa manera ya se agregaron los decimales que me aparecía en mi práctica. ¿Sí? Está tal cual está en la práctica ahora sí. Y vamos a calcular aquí el importe utilizando la función producto. Entonces voy a utilizar igual producto. Entre paréntesis voy a seleccionar mis 2 celdas que quiero que calcule el producto. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y desde el cuadradito verde arrastro para copiar la misma función para todos, ¿no? Pero cada cual va a sacar su importe distinto. Ya tengo, ya calculé los importes. Ahora lo que voy a hacer es calcular la suma. Voy a hacer de manera manual, igual suma. Entre paréntesis voy a escoger el total de los importes. Ya voy a escoger toda la columna que tiene los importes. Lo voy a seleccionar. Cierro paréntesis y presiono Enter. De esta manera he utilizado 2 funciones, la función producto y la función suma, ¿ya? Para calcular de repente algún ejercicio, algún problema, pues ahí lo tenemos. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Hasta aquí estamos trabajando con producto, que es algo sencillo. Vamos a trabajar también otra función muy sencilla, muy fácil de trabajar. Y de repente en algún momento la vamos a necesitar. Este es producto. Vamos a ese también. Es el otro ejercicio. ¿Ya? Voy a trabajar la función máximo en este caso. La función máximo, como su propio nombre lo dice, en un rango de valores, en un rango de celdas, me va a devolver el máximo valor que encuentre. ¿Ya? Entonces, si yo tengo de repente 100 datos o 100 notas, me va a devolver, yo quiero calcular el máximo valor, cuál es el valor más alto, el más grande, pues me va a devolver ese valor, ese monto. ¿Ok? Entonces, la función máximo, tanto como la función mínimo, me trabaja con valores, con números.
¿ya? Y lo que me devuelve son números, ¿ok? Yo le tengo que poner un rango de números y lo que me va a devolver es un número. La función máximo pues me va a devolver el valor más grande y la función mínimo pues me va a devolver el valor más pequeño, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio como un ejemplo para que ustedes puedan ver y observar cómo trabaja la función máxima. Voy a escribir esta tabla, operador, poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá voy a poner Antonio, Marta, Mel, Cristina, Juan, ahí está. Acá 765, 453, 24, 35, 21, 9, 8, 9876. Ahí está. En martes 79, 56, 4345, 678, 234. 979, 64, 53, 1324, 32, 93. En jueves 9879, un espacio en blanco, 64, 10453, 23. Aquí viene, se puede ver, ahí está. 55.768, 456, 2.345, 12, 67.867. Ahí está. Voy a trabajar con esto, con este grupo de datos. ¿Ya? Ustedes pueden darse cuenta que hay una celda que no tiene datos. Ahí está. Y dependiendo de lo que nosotros tenemos y lo que estamos observando, ustedes pueden darse cuenta que hay un número más grande. Al menos por la cantidad de datos, a simple vista lo podemos observar. ¿Ya? Entonces voy a calcular el máximo. Ustedes van a ver que la función máximo me va a devolver ese valor más grande. Entonces yo voy a poner igual max. La función máximo, su sintaxis no es máximo completo el nombre, sino es max. ¿Ya? Y en la función mínimo también son sus 3 primeras letras, que serían min. Abro paréntesis y simplemente voy a seleccionar el rango que voy a evaluar. En este caso yo voy a evaluar todos estos datos. Cierro paréntesis y presiono Enter. El valor que me está devolviendo es el máximo valor de todos los valores que yo le he dado. ¿Ya? En este caso, habíamos visto que el máximo valor era este 67.867. Y ese es el valor que nos está devolviendo. ¿Ya? Por ejemplo, en la segunda tabla, en el segundo ejemplo de máximo, tengo acá, tengo valores por departamentos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a escribir los valores. A ver, un departamento y valor. Aquí van a observar que igual forma me va a devolver el valor más grande, ¿ya? De toda esta relación de datos. PTO 4. 5. Entonces me va a devolver los mismos
valores. Ya voy a tratar de copiarlos así para avanzar. 1, 5, 5, 4, 2. 4, 1, 1, acá viene 4, acá viene 1, acá viene 1, de ahí viene nuevamente DPO. Ahí está, voy a bajar otro poquito más. Estoy aquí, me faltan 4. 4, 4, 2, 5, 2, 5, 3, acá viene 3, aquí viene 2 y el de abajo viene 3. Ahí está. Y acá son los valores. Dieciocho, 68, 83, 11, 40, 36, 94, 42, 71, 72, 87, 35, 46, 58, 57, 43. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá también, al igual que en el ejercicio de arriba, nos va a devolver el máximo valor. Y acá van a observar nuevamente. Aquí está. Voy a ponerle todos los bordes. Ahí está. ¿No? Si yo quiero calcular acá, voy a ponerle máximo. Entonces, vamos a obtener igual max. No se olviden que máximo no se escribe máximo completo, sino las 3 primeras letras. ¿Ya? Es max y vamos a seleccionar los valores que queremos evaluar. Recordemos que máximo solo evalúa números. Si de repente seleccionamos letras, pues no va a tener que evaluar. ¿Ya? Nos va a salir 0. No tiene que evaluar. Solo evalúa números. ¿Ok? Entonces, vamos a nuevamente darle los valores. Cerramos y Enter. Entonces, el máximo valor que tiene estos rangos de valores de números es 9,906. Aquí está, 9,906. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como trabaja la función máximo, que es el inverso, lo va a ser la función mínimo. Si esta nos mostraba el máximo valor, pues la función mínimo nos va a mostrar el valor más pequeñito que tengamos en una serie de datos, en una serie de celdas, de repente en un grupo de números, ¿no? El valor más pequeñito nos va a devolver nuestra función mínima. Por ejemplo, acá podemos hacer este ejercicio como un ejemplo nada más de la función mínimo. Aquí está. Vamos a trabajarla desde acá. Enero, febrero, marzo. Y acá vienen los datos. Alba, Hugo, Juan, Luis, Olga, Paco, Ruth, Sara.
Acá recuerden que no debemos de escribir el signo de dólar en Excel con el teclado si es que vamos a utilizarlo para funciones, ¿ya? Si lo utilizamos simplemente por cuestiones de impresión no hay problema, pero para funciones no lo escribamos con el teclado. Ya les mostré cómo se insertaba el signo de dólar. En este caso solo vamos a poner los valores enteros. En febrero también los valores. Y los valores de marzo. Ahí está. Ya, entonces vamos a ponerle a esta parte el sombreado que le corresponde según lo que está en la práctica. Ahí está. Tiene un sombreado de color azul. Podemos ponerle unas letras de color blanco para que se muestre. Lo centramos. Inclusive se le puede poner negrita. Aquí está todos los bordes. Esta parte, recuerden que tenía el signo de dólar. Entonces nos vamos a ir a general. Más formatos de números. Vamos a escoger la opción moneda. Y en símbolo vamos a elegir el signo de dólar. Está como español Estados Unidos. Y en posición de decimales, pues no queremos que tenga decimales. Se los voy a poner en 0. Acepto. Y está. Ahí están nuestros datos con el signo de dólar. No utilicé en ningún momento mi teclado para poder insertar ese signo. ¿Okay? Para calcular el mínimo, entonces el mínimo es igual como lo hacíamos con la función máximo, solo que acá vamos a cambiar, vamos a poner igual min, son las 3 primeras letras de la palabra mínimo, min, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el grupo de datos que tenemos. ¿Ya? Seleccionamos el grupo de datos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces, el mínimo valor que encuentra Excel dentro de todos los datos que le hemos dado es 112. Si hubiese un número más pequeño, de repente aquí un 20, pues va a mostrar el valor de 20. ¿Ok? Entonces, Excel nos va a ir dando, si nosotros se varía, va a ir mostrando el valor mínimo. A diferencia del máximo que nos da el valor más grande. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio de la función mínimo. Ahí está. Luego también tenemos la función contar. ¿Ya? La función contar es aquella función que nos va a mostrar o nos va a decir cuántos números existe en un rango de celdas. De repente yo tengo 100 celdas escritas, pero dentro de esas celdas hay letras, hay números, hay símbolos. Entonces, lo que yo quiero saber es cuántos números en sí hay, y para eso sirve la función contar. Ya, por ejemplo, en ese ejercicio, yo puedo ver o puedo utilizar la función contar para que me cuente y me diga cuántos números existe, porque aquí yo veo que hay letras, ¿no? Entonces, utilizando la función contar me tiene que devolver el número de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, utilizando la función contar, aquí me tendría que devolver el valor de 5. O si estuviera en este ejercicio,
aquí tendría que, yo utilizando la función contar, de repente me devolvería a ver cuántos números hay. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Me tendría que devolver el valor de 14, ¿no? Me devuelve el valor de cuántos números hay. No me devuelve el valor del número, sino cuántos. Él empieza a contar. Hay 1, 2, 3, 4, 5. O cuántos números existen en el rango que nosotros le hemos dado. Y entonces voy a hacer los dos ejercicios para que ustedes puedan ver cómo trabaja la función contar. Ok, entonces voy a empezar desde aquí nada más. Voy a poner en número entero, ¿ya? Le voy a poner en número entero, miren, está con signo de dólar y con la coma y con los puntos de decimales. Yo no voy a poner nada de eso, solo voy a escribir el número entero tal cual, ¿sí? 2669, nada más. ¿Ya? Y luego ya modifico y copio el formato. 2933, EEF, 1104, GHI, JKL, 1227, MNO, 4564, ahí está. Aquí podemos ver, entonces, le voy a cambiar el estilo. Ahí está. Y voy a copiar, no voy a copiar, sino que voy a seleccionar solo la primera y me voy a ir a general y me voy a dar clic en la opción más formatos de número. ¿Ya? Voy a escoger la opción moneda. Uy, perdón. Voy a volverlo a escoger. La opción moneda y en símbolo voy a escoger el símbolo de dólar. Ya sabemos cuál es. Vamos a escoger. Miren, así me aparece la muestra con 2 decimales, como es lo que quiero y acepto. Está mi primer recuadro. ¿Tendría que hacer lo mismo para cada uno? No, lo que puedo hacer es dar clic en la ficha inicio, en la opción que dice copiar formato, que es como si fuera una brochita. Ya, doy clic ahí, copiar formato, y luego le doy clic en la celda que quiero que tenga el mismo formato. ¿Ok? Copio formato y le doy clic en la celda que quiero que tenga el mismo formato. Y así lo puedo trabajar, como son pocas, lo puedo trabajar. Ahí está. Y todos tienen el mismo formato. Ya no volví a presionar en general, sino que nada más copié el formato que tenían las demás. ¿Ok? Entonces, para utilizar la función contar, entonces lo que tengo que hacer es poner igual como cualquier otra función, luego contar, y entre paréntesis voy a seleccionar el rango de las celdas que tengo. En este caso, todo este rango, desde la A1 hasta la A10. Luego, cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí está, como les dije, me devuelve el valor de 5 porque empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en ese rango hay 5 números y por eso me devuelve el valor de 5. Por ejemplo, en el segundo ejercicio, el valor que me va a devolver es un valor mucho más grande. Voy a escribir los valores que están aquí. A ver, 658, 679, 614, 793, 713, 121, 693, 993, 779, 681, 10, ya está. Acá es A644. Miren, estos tienen letras y no los va a contar como si fueran números. ¿Ya? 1095,
E699, 1144, F903, 783, 910, G, creo que me comí uno, 1300. Creo que me comí uno, a ver, son de, así, acá. Me faltó el de 1229. Acá viene E699. Acá es 1144. Acá es F903. Acá es 783. Acá es 910. Y acá es G1300. Ahí está. Entonces, igual. En estos datos, yo los voy a alinear al mismo lado. Al lado derecho les voy a poner el mismo tipo de letra para que no haya ninguna diferencia. Y voy a calcular, voy a utilizar la función contar. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar la función contar. Ahí está. Voy a igual contar, entre paréntesis, voy a seleccionar todo mi rango de celdas. Cierro paréntesis, presiono Enter. Y está el valor que les dije, que hay 14 números. Si nosotros nos ponemos a contar de manera manual, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la primera columna, 12, 13, 14 y 14 datos, ¿no? Entonces ahí están los 14 datos que tenemos, que son números. ¿Ok? Entonces, esto, de esa manera trabaja nuestra función contar. ¿Ok? Acá son los ejercicios de la función contar. La función contar verifica, cuenta, como su propio nombre lo dice, cuántos números hay en un rango de celdas y nos devuelve ese valor. ¿Ok? Luego tenemos, por último, tenemos la función contar.si. La función contar.si nos va a devolver el valor de números que teniendo en cuenta una condición. ¿Ya? De repente yo quiero saber en este ejercicio que tengo productos y tengo colores. Quiero saber cuántos productos son de color azul. Entonces de repente voy a tener 5 productos de color azul, voy a tener 6, 7. Entonces con esa condición me devuelve ya la función contar.si. Si yo quiero saber cuántos productos son de color azul, entonces me dirá 5, me dirá 2, dependiendo de la tabla que tenga. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el ejercicio para que ustedes lo puedan observar. La función contar.si. Ahí está. Entonces, aquí voy a poner producto, color. Acá voy a poner camisa, pantalón, zapatos, cinturón, camisa nuevamente, pantalón, zapatos, cinturón, corbata, pantalón. Ahí está. Acá voy a escribir los colores: blanco, azul, café, negro, gris, negro, negro, café,
azul y gris. ¿Ya? Ahí está. Y me piden calcular el total de productos en color azul. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a calcular. El total de productos en color azul. Entonces, voy a poner todos el mismo tipo de letra. Ahí está. Voy a ponerle todos los bordes. Ya está. ¿Ya? Entonces, voy a escribir cantidad de productos en color azul. Por ejemplo, ¿ya? Este va a ser nuestro primer ejemplo. Cantidad de productos en color azul. Aquí lo voy a calcular. Entonces, como toda función empieza con un igual, voy a iniciar con un igual y voy a poner contar punto sí. Ahí está. Esa es la función, contar punto sí. Voy a abrir paréntesis. En el paréntesis voy a elegir todo el rango. ¿Ya? Todo el rango. En este caso voy a escoger todo el rango. Ahí está. Porque es en donde va a buscar, en el rango de color. Luego punto y coma. Y voy a escribir el criterio. O sea, que quiero que cuente todos los que tienen color azul. Ahí está. Cierro paréntesis. Enter. ¿Cuántos productos tengo con color azul? 1, 2. ¿No? Si yo esta condición de azul la cambiara a blanco, pues me diría cuántos productos de color blanco hay, que es 1. Si mi condición la cambio a color café, pues me dirá que hay 2 productos de color café. Si la cambio la condición a no café, sino a color negro, entonces me dirá que hay 3 productos de color negro. Si yo cuento, pues sí hay 3 productos que tienen color negro, ¿no? Si quiero cambiar la condición a color gris, pues de igual modo, ¿ves? Me va a decir cuántos productos hay de color gris, que son 2, una camisa y un pantalón, yo puedo observar, ¿no? Hay 2 productos. Entonces, de esta manera es como trabaja la función contar puntos sí. En el segundo ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio estamos contando los colores. En el segundo ejercicio me pide, por ejemplo, que cuente cuántos documentos con estado emitido hay, cuántos documentos con estado vencido hay y cuántos documentos con estado cobrados hay, ¿no? Entonces, en la condición, en este caso, ya no sería el color que estaba poniendo antes, azul, verde, gris, negro, sino acá sería la palabra emitido, vencido o cobrado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer nuestro último ejercicio. Voy a abrir uno más. Acá está. Entonces, acá vendría un documento. El documento, acá vendría monto. Y acá vendría estado. ¿Ya? Acá vendría 012-019. Acá lo podemos variar 98. Podemos jalar y automáticamente va a llenarse, ¿ya? El monto, vamos a escribirlo, 470, 663, 676, 841, 620, 472, 667, 495. Y acá en el estado, vamos a escribir los estados, emitido,
emitido, vencido, vencido, emitido, vencido, emitido, cobrado. Y ya está. Y acá voy a dejar un espacio así y acá voy a poner emitido para poner ahí las funciones. Vencido y cobrado. Ok, entonces aquí voy a poner cantidad. Ahí está. Ok, este ya sería nuestro último. Entonces vamos a cambiarle el tipo del estilo de letra. Ahí está el monto, el estado, el monto lo voy a centrar. ¿No? Negrita y todos que esté selecto los bordes. Igual acá vamos a ponerle todos los bordes. ¿Ya? Entonces, lo que deseamos saber es aquí la cantidad de documentos con estado emitido que hay. Entonces, para eso nos sirve la función contar.si. Voy a poner igual contar.si y entre paréntesis, pues voy a seleccionar el rango. Como lo que quiero saber son los estados, entonces voy a trabajar con la columna de estados. Selecciono todo mi rango de celdas que está en la columna de estados, luego punto y coma, y luego escribo el criterio. En este caso sería la palabra emitido. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces hay 4 documentos con estado emitido. Si yo cuento, hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos con estado vencido? Pues igual, voy a poner igual contar.si, entre paréntesis, voy a seleccionar mi rango nuevamente de estados, punto y coma, entre comillas, escribiré vencido. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Hay 3 documentos con estado vencido y para calcular cuántos hay con estado cobrado, voy a hacer la misma función. Contar.si, entre paréntesis, selecciono el rango, punto y coma, escribo el criterio cobrado, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Entonces hay un documento de estado cobrado, 3 documentos con estado vencido y 4 documentos con estado emitido, ¿no? Entonces de esta manera lo utilizo mi función contar.si, ¿no? Entonces son ejemplos prácticos en los que ustedes pueden utilizar estas funciones. Las que mayormente se utilizan en Excel son las de promedio, producto y sumatoria. Son las que más se utilizan, ¿no? Son las principales o las primarias, si les podríamos llamar así. Bien, entonces hasta aquí nosotros estamos resolviendo los ejercicios que yo les he traído para respecto a las funciones. No sé si ha quedado claro con los ejemplos que les he dado todo lo que hemos venido trabajando respecto a las funciones.